Bienvenidos a todos a Conexión Bolsa en Vivo. Cuando uno desea invertir en la bolsa, generalmente uno comienza pensando cuánto me voy a ganar en esa inversión. Antes de preguntarse eso, uno debería hacerse preguntas más importantes. ¿Quién es realmente el emisor? ¿Cómo genera sus ingresos? ¿Cuál es la capacidad de pago? ¿Qué dicen sus estados financieros? ¿Qué riesgo identifica la calificadora? ¿Y cómo se estructura realmente esa oportunidad para los inversionistas? Con esa lógica nace este nuevo y segundo episodio de Conexión Bolsa en Vivo. Este es un espacio creado por la Bolsa de Valores de Nicaragua para acercarlos a todos ustedes al mercado de valores de Nicaragua. En esta ocasión vamos a conversar con Yamil Celedón y me da mucho gusto tenerlo aquí a mi lado, gerente general de FITSA, para conocer desde adentro la experiencia de una empresa emisora en la bolsa que ha encontrado en el mercado bursátil una fuente de financiamiento, visibilidad y de disciplina financiera. Vamos a hablar sobre el modelo de negocio de FIT, de su emisión en la bolsa, de la calificación de riesgo y los principales indicadores financieros y los elementos que todo inversionista debería revisar antes de tomar una decisión. FIT desde adentro, cómo leer una oportunidad bursátil, es una invitación a invertir con más información, más criterio y con una visión más completa del mercado de valores. Bienvenido de nuevo, Yamil. Yamil cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Desde 2015 lidera FIT, una entidad que ha desarrollado un modelo de negocio enfocado en soluciones de financiamiento, crédito de consumo, productos comerciales y servicios financieros vinculados a una amplia red de comercios afiliados. Esta será una oportunidad para ver FIT desde adentro, entender cómo se construye una oportunidad financiera, cómo se origina una emisión en la bolsa, cómo se administra una cartera de crédito, cómo se controla el riesgo, cómo se sostiene el crecimiento y cómo una empresa se prepara para entrar a la Bolsa de Valores de Nicaragua. Su perfil hace especialmente valioso este encuentro. Yamil combina una visión estratégica del gerente general con una formación técnica en administración de empresas y ciencias de la computación, lo que permite abordar el negocio de una perspectiva moderna, analítica y orientada al crecimiento. Porque detrás de FIT hay decisiones, criterios, y vamos a comenzar con un primer módulo de preguntas, unas preguntas cortas, que esperamos respuestas cortas para conocer un poco la manera de pensar de Yamil. Yamil, para arrancar entonces este primer bloque de preguntas, ¿qué es para vos una buena decisión financiera? ¿Qué tal, Gerardo? Y muchas gracias, sobre todo, que después quiero empezar con agradecerte por el espacio. Creo que son bien oportunos estos encuentros, estos espacios, para ir obviamente creando el camino y el ambiente necesario para acercar a emisores e inversores y hacer también que obviamente el ecosistema de la bolsa nos ayude a todos a crecer, claramente. Creo que tu pregunta, tal vez acoplándome un poco al contexto y siendo breve en la respuesta, una buena decisión financiera es aquella en donde entendemos bien el retorno esperado, pero también entendemos los riesgos asumidos de esa decisión. Y sobre todo que ambos, o que mejor dicho, el retorno supere holgadamente el riesgo que estamos asumiendo. Pero entender ambos lados es igual de importante. Claro, esa En- debería ser casi que la pregunta que se hace todo inversionista en la bolsa también, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de un gerente de una empresa. Vamos rápido, entonces, como te decía, ¿te consideras al momento de ver el entorno, las compañías, etcétera, como alguien optimista o alguien más bien escéptico cuando ves el negocio? ¿Cómo te consideras? Interesante la pregunta. Creo que ambas cosas. O sea, creo que por un lado optimista, porque obviamente vemos el negocio, cuando vemos la oportunidad, vemos el negocio, vemos el esfuerzo que hay detrás de ese negocio, vemos la oportunidad en sí y la naturaleza de ella, pero también un poco conservador con los supuestos que el negocio puede suponer o que la oportunidad puede suponer, pero tal vez un poco más optimista, pero a su vez un poco más conservador en evaluar los supuestos, principalmente cuando hablamos de oportunidades de negocios empresariales o pymes, pero igual nosotros también trabajamos con el segmento de personas, así que evaluamos integralmente cada negocio. Al inicio, y cuando mencionaste qué cosa es una buena decisión financiera, hablaste de riesgo. ¿Qué te enseñó la práctica, Yamil, que no te enseñó la teoría en los libros?
¿Qué aprendiste en la práctica? ¿Y qué debemos de tener en cuenta todos? Creo que en resumen, la práctica nos enseña que los supuestos pueden estar equivocados cuando analizamos riesgos y que hay que evaluarlos bien. Y sobre todo, tener el margen de seguridad por si dichos supuestos no se alinean con la realidad. Y cuando analizas la salud financiera de FIT, ¿qué es lo que ves primero? ¿En qué te fijas primero? ¿Cuál es el primer dato que nos recomendás en realidad a todos los que estamos del otro lado de analizar cuando vemos los números de FIT? Esa es una pregunta bien interesante, Gerardo, y gracias por ella. Pues claramente creo que nosotros somos obviamente una compañía financiera, pero creo que queremos hacer un poco más que eso. Así que tal vez voy a responder con una respuesta un poquito más grande porque creo que lo amerita. Y es que, en fin, somos una compañía financiera, sí, pero lo que realmente estamos queriendo montar es un ecosistema de acceso financiero y medios de pago que conecta personas, conecta comercios y conecta empresas para lograr asegurar, obviamente, que este ecosistema crece en el largo plazo. Alineado con ese esquema, obviamente vemos o veo varias variables o vemos varias variables como tipo, obviamente hay un gobierno corporativo completo, pero tal vez una de las primeras es qué tan bien está por el lado de nuestros productos financieros, qué tan bien está la cartera, o sea, qué tanta calidad tiene la cartera porque es la base de nuestro crecimiento. La cartera para nosotros es el 87% aproximadamente de nuestros activos, lo cual lo convierte en uno de los activos más importantes, pero a su vez uno de las variables que vemos es qué tanta sanidad tiene esta cartera. A su vez, obviamente, eso es como uno de los principales, pero también hay otros. La solvencia patrimonial que tenemos, cómo están nuestros indicadores de liquidez, cómo están las provisiones, los ratios de cobertura de provisión que tenemos sobre esa cartera para saber qué tan preparada está la organización ante eventualidades, pero tal vez es un set de indicadores que te dan una visión general de la empresa, pero que obviamente cuando entras en cada tema en específico tenés que usar otra variable, o, otras variables y otro set de indicadores que te permitan hacer zoom, ¿no? Sí, Sobre lo que no estás estamos. viendo. Excelente, Yamil. Qué bueno que mencionaste ese tipo de indicadores, porque te tengo preparadas también unas preguntas específicas sobre la evolución de la cartera de FITSA, pero más adelante, cuando entremos ya a hablar de números, estados financieros, etcétera. Y para cerrar este bloque, te quería hacer una pregunta un poquito tal vez también personal. A mí como me encanta el mundo de los libros y los libros, siempre me gusta saber qué está leyendo la gente y me gustaría saber qué libros nos recomendás vos para estudiar o para ver las finanzas. ¿Qué libros nos recomendarías que haya impactado en vos también en temas financieros? Es una pregunta interesante también. Creo que hay varios, hay bastantes. A mí también me gusta pues, mucho aprender, obviamente, de personas que han estado en distintas industrias y tienen distintos modos de pensar. Y tal vez uno de los que últimamente me ha llamado la atención se llama The Psychology of Money de Morgan Housel. Me gustó bastante el libro, principalmente porque cambia un poco el horizonte tradicional de lo que es análisis financiero, ¿no? Y es como Sí, que el análisis financiero hace un buen análisis, analiza bien los indicadores, crea bien tus modelos, pero el libro, o Morgan, mejor dicho, nos ayuda a cambiar un poco y decir, ok, sí, sí hay una dimensión psicológica de esto y hay que evaluar obviamente también esa dimensión para que el inversor tome en cuenta no solamente números y modelos, sino que tome en cuenta también la naturaleza de su propia forma de pensar y de cómo evaluar los riesgos que realmente está evaluando para ver si está haciendo una buena ponderación. Entonces me gustó y sobre todo al final tener la humildad y la paciencia y sobre todo la disciplina para garantizar de que en el desempeño que estamos teniendo de nuestras decisiones tenemos un buen margen de seguridad y que logramos actuar rápido cuando la realidad se presente. Así que interesante, me no lo he gustó, leído. pero hay otros también, perdón. Mm. Interesante, no lo he leído, pero ya lo he anotado. Ya lo tengo anotado para
echarle un vistazo y ver si comenzar su lectura. Gracias por esa recomendación y espero que todo el mundo lo haya notado también. Bueno, yo creo que vamos a cerrar este primer bloque de preguntas, Yamil, y vamos a pasar a otro ya más específico, más especializado. Al inicio yo mencioné que un instrumento bursátil es más que una simple tasa de rendimiento, es algo más complejo. Vos mismo cuando hablas de FIT, hablas de algo, de un ecosistema complejo de muchos factores, ¿verdad? Vamos a analizar entonces, en vez de concentrarnos ahorita en los rendimientos y en las opciones de inversión, vamos a entrar un poquito en FIT, ¿verdad? Y cómo genera FIT su capacidad de pago. Pero antes de arrancar en esos temas, para alguien que nunca ha escuchado y no sabe qué cosa es FIT, ¿verdad? ¿Cómo describiría vos la empresa? Creo que, como lo mencionaba al inicio, como parte de la respuesta de una de las preguntas, en FID nacimos como una compañía financiera que ha evolucionado hacia, el tiempo nos ha enseñado, obviamente, y el mercado, hacia algo más. Y es más un ecosistema de medios de pago donde intentamos conectar personas, comercios y empresas o alianzas estratégicas que nos ayuden a hacer crecer ese ecosistema, obviamente. Y sobre todo a través de una red, en este momento de poco más de 800 comercios, que va creando valor y es el valor que nos interesa aumentar, obviamente, en dicha red. En términos legales, digamos, obviamente somos una operación financiera regulada por la Comisión Nacional de Microfinanzas, pero en el core de nuestro modelo y de lo que queremos hacer es justo esto, un ecosistema de acceso financiero y medios de pago que nos ayude a conectar a estos actores cada vez mejor. Excelente. Ahora, me quiero poner del lado de los clientes de FIT, ¿verdad? Asumamos que yo soy un cliente de FIT. ¿Qué necesidad financiera, digamos, suple FIT en el mercado concretamente? Yo, por ejemplo, cuando voy a Cinza, por ejemplo, veo los rótulos de Credex, etcétera, ¿verdad? Si yo veo eso, quiero saber exactamente en cómo me puedo beneficiar y qué valor agregado me puede dar, cuáles son los productos que ustedes ofrecen concretamente. Tenemos una variedad de productos, digamos un portafolio de productos algo robusto, que hemos venido construyendo a través de los 10 años que tenemos operando en el mercado. Como mencionaba, comenzamos obviamente con nuestra empresa hermana y socio estratégico, Cinza, y después de eso hemos venido creciendo a través de una red más extensa, obviamente, como parte también del mandato de nuestros accionistas y junta directiva. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, este portafolio de productos, en este caso, en tu caso, en el ejemplo que estás dando para personas, tenemos distintos productos acoplados o alineados a eso. Pues tenemos crédito PYME, tenemos créditos de consumo, tenemos créditos de vehículos, créditos personales, también tenemos tarjetas de crédito, tanto de marca privada y la última que justo la sacamos el año pasado, la lanzamos el año pasado, que es nuestra tarjeta de crédito Mastercard. Es un producto interesante y esto es, digamos, la oferta, nuestra oferta de valor y soluciones que tenemos para personas, pero también tenemos soluciones para empresas, pequeñas, medianas y grandes de igual forma. Tenemos crédito comercial, tenemos capital de trabajo, tenemos activo fijo, tenemos leasing para financiar de otra forma otros tipos de activos, sean mobiliarios o incluso inmobiliarios, y también tenemos factoraje. Así que eso es dentro de nuestra oferta de, digamos, soluciones financieras, pero también como parte del ecosistema que venimos mencionando, hemos incluido algunos servicios complementarios o servicios de valor añadido, como mesa de cambio, administración de cartera, recuperación de cartera, garantía extendida, seguros. Así que tenemos un portafolio, digamos, acoplado a la realidad que hemos venido viendo en el mercado, pero sobre todo a ir fortaleciendo este ecosistema que tratamos de expandir. Dentro de ese conjunto de servicios, ¿qué rol juegan los comercios afiliados? ¿Cómo pudiéramos explicarle a un inversionista en la bolsa qué son los comercios afiliados que tiene FITSA y cuántos son? En este momento tenemos, igual está todo documentado en la información oficial, en este momento tenemos un poco más de 800 comercios. También estos son empresas individuales. Estas empresas a su vez pueden tener muchas sucursales, así que lo que contamos es comercios o alianzas como una sola. Así que parte de lo que vamos ofreciendo a la red, vamos creciendo
en la cantidad de comercio y eso a su vez es un círculo virtuoso, porque al incrementar las alianzas, incrementa también nuestra base de clientes, la misma base que asegura que las alianzas sigan incrementando y a su vez obviamente ir haciendo crecer la oferta de valor que tenemos para el ecosistema. Excelente. Yo ya lo había mencionado y quizás yo me adelanté, pero ¿qué papel juega la marca Credex en todo este ecosistema, Yamil? Nosotros tenemos, y gracias por la pregunta de nuevo, Gerardo, nosotros tenemos varias marcas, más o menos cuatro, que tienen Eh, propósitos específicos. En el caso de Credex es la marca cercana a personas y comercios para obviamente ir desarrollando la oferta, en este caso, un poco más financiera, así que es la que, digamos, es nuestra cara, nuestra presencia comercial y es la que hemos venido impulsando principalmente. De igual forma, pues tenemos otras para atender otros segmentos que atienden la estrategia según la vamos definiendo, pero sí, eso sería un poco que esa, la marca cercana al desarrollo del ecosistema que estamos hablando. Mira, yo lo mencioné al inicio y estás desde el inicio de FITSA en la empresa. ¿Cómo ha cambiado? Si ves FITSA en 2015 y la ves hoy, 11 años después, ¿qué es lo que ha cambiado? Nosotros salimos un poco al final del 2015. Creo que el cambio lo podríamos tal vez un poco sintetizar en cómo hemos evolucionado y en estos 10 11 años o 11 años hemos evolucionado mucho institucionalmente. Como organización, pues básicamente pasamos de una organización con un enfoque un poco más concentrado, que es como nacimos, a como hemos venido hablando, un ecosistema de acceso financiero más diversificado, más robusto, un poco más maduro, obviamente con una mucha mayor cantidad de comercios afiliados, ya mencionábamos poco más de 800, estamos hablando de más de 40.000 clientes activos, muchos más con líneas de crédito, un mayor conocimiento del cliente a lo largo de este tiempo, mayores aprendizajes, una red de alianzas más robusta, una capacidad comercial mucho más sólida, obviamente, modelos mucho más maduros de evaluación de riesgo y tecnología que nos ayudan a ir mejorando. Creo que también a lo largo de este tiempo, lo cual reflexionando, obviamente, parece interesante, una mucho mayor relación con las autoridades financieras del ecosistema financiero, del sector financiero. Hablando de mayor relación, obviamente, con reguladores, con proveedores de fondos, que nos ha permitido ir madurando, obviamente, en el entorno, en el mercado en donde nos manejamos. De forma interesante, pues nosotros fuimos autorizados o comenzados a regular en el 2018 por la CONAMI y por la UAF. El BCN luego en el 2019 nos otorgó algunas licencias adicionales de operación. Luego fuimos autorizados por la Superintendencia para emitir tarjetas de crédito como emisor no bancario. Luego fuimos autorizados en el 2021 por la Bolsa de Valores para lograr, y la Superintendencia para lograr emitir valores en oferta pública. Y todo esto, obviamente, sin mencionar lo que ya hemos venido hablando, ¿no? De un portafolio de productos un poco más robusto que nos ayuda a atender distintas necesidades del mercado. Pero creo que la evolución institucional para nosotros ha sido clara y sobre todo el compromiso de seguir madurando y seguir expandiendo, obviamente, el modelo de negocio en el que estamos y asegurando que obviamente, vamos construyendo el futuro con ese mismo ritmo. Así que creo que es una evolución institucional interesante en estos 11 años. Creo que esa temática nos permite perfectamente amarrar el siguiente bloque de preguntas que te tengo preparadas aquí, Yamil, y es abordar el tema, bueno, ¿por qué FITSA decidió emitir valores en la bolsa? ¿Verdad? Vamos a abordar ese tema, pero antes de abordar ese tema, quisiera decirle a todos los que están aquí presentes que al final de esta entrevista vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. No pueden ir aquí en esta plataforma insertando sus preguntas y después podremos presentárselas a Yamil para, para poder evacuar todas las dudas que tengan. Todos sabemos pues, que cuando una empresa viene a la bolsa no solo busca recursos, ¿verdad? Pero también eso tiene una contrapartida, un abogado
que tenía mucha presencia en el mercado de valores, llamaba a esto que una empresa debería prepararse a hacer un striptease financiero, ¿verdad? Porque tenía que abrir toda su información financiera y abrirse al público, es decir, presentar un prospecto, ¿verdad? Una calificación de riesgo, toda su información financiera, ¿verdad? Y obviamente esta exposición, este striptease exige una gran disciplina y eso es algo que toda empresa que se acerca a la bolsa pues tiene que tomarlo en cuenta. ¿Por qué FITSA o FIT decidió financiarse en la bolsa? Creo que, imagino que podemos profundizar luego en eso, pero creo que lo centraría, digamos, en tres propósitos principales. Como parte de nuestra estrategia de crecimiento, obviamente consideramos la bolsa como un aliado clave. Primero, para ir construyendo o continuar construyendo reputación y confianza en el mercado donde operamos, y creo que es un buen paso, un buen aliado para lograr un objetivo. El otro, y creo que es igual de lo más importante, diversificar un poco más nuestras fuentes de fondos en el crecimiento de largo plazo que vamos construyendo. Y obviamente el tercero tal vez es tener la facilidad de estructurar distintos instrumentos o tener la flexibilidad de obviamente irlos adecuando en esta estrategia de crecimiento. Al final las tres creo que coinciden con una sola idea, que es irnos fortaleciendo institucionalmente para crecimiento en el largo plazo. Eso obviamente requiere, como ya mencionaba, un nivel un poco mayor de disciplina y un nivel un poco mayor de publicación de información, lo cual siempre hemos estado abiertos a compartir. Y desde el momento que entraron en la bolsa, ustedes, 2021, que mencionaste anteriormente, ¿qué ha cambiado en FIT a partir de ese momento? ¿Qué cambios sienten ustedes que han tenido como empresa, como ecosistema también, el hecho de estar en la bolsa? Creo que es interesante. Primero, obviamente, como mencionábamos al inicio, nosotros desde el 2018 venimos obviamente en un camino en el que, aunque desde nuestro nacimiento, siempre obviamente hemos venido con nuestros valores de disciplina, de transparencia, en todo lo que hacemos y en las decisiones que tomamos. El 2018, al comenzar a ser regulado y a comenzar a, sobre todo, tener relaciones con distintas autoridades financieras, nos fue ayudando a ir fortaleciendo la disciplina, el orden, la transparencia. Y creo que la bolsa nos ha ayudado en este proceso a robustecer un poco más esa disciplina, a robustecer, pues obviamente compartir y más información mucho más fluida y un poco más grande, ¿no? Lo cual para nosotros está bien, porque es parte también del fortalecimiento institucional que vamos haciendo en aras al crecimiento de largo plazo. Así que parte de lo que ha cambiado es, creo que madurado un poco más lo que hemos venido haciendo y construyendo a lo largo de estos años, en los cuales distintos actores nos han ayudado a ir robusteciendo, la bolsa de valores siendo uno de los últimos que nos está ayudando a ir creciendo en esa cultura de disciplina, de rendición de cuentas y de publicación de información. En su último informe es que FITSA tiene una menor diversificación de sus fuentes de fondeo frente a sus pares, ¿verdad? ¿Cómo, cómo Yamil, para una empresa en general, la diversificación de las fuentes de fondeo? Creo que es un tema natural de riesgo, obviamente, como ya la idea misma lo deja claro. Entre una organización, pues, no importa mucho el tema que toques, en especial organizaciones o compañías financieras o que están en el ramo también. Eh, el tema de concentración es un factor de riesgo que hay que cuidar. Concentración del lado del activo o del lado del pasivo, del lado de los ingresos. Así que hay distintos niveles. En el caso de fondeo, eh, ampliar la diversificación que tenemos de fuentes de fondos, lo que nos asegura es fortalece
el crecimiento y la sostenibilidad de este crecimiento en largo plazo. Y por otro lado, el diversificar nos da una mayor flexibilidad en el crecimiento, una mucho mejor capacidad para lograr, obviamente, ir creciendo de forma sostenida, de forma sólida. Así que la bolsa ha jugado, pues claramente, como ya lo mencionaba, un papel clave en eso, porque obviamente nos ha permitido ampliar la base de fondeadores, en especial ampliar nuestra base de inversionistas a través de los mecanismos que el mercado de valores nos ofrece e ir asegurando de que pues, más inversionistas y más proveedores de fondos nos van acompañando en el crecimiento que estamos teniendo, lo cual para nosotros es estratégico también. Algo que se mencionó entre líneas, pero creo que es algo que los que estamos en esta industria sí consideramos como un elemento importante y quisiera ver si vos lo consideras también. El hecho de estar en bolsa, eso no apalanca la reputación, digamos, de las empresas emisoras, de FITSA particularmente. Mencionaste la palabra confianza. Entonces, estar en bolsa no genera confianza ante los otros proveedores de fondos, proveedores en general, no sé si nos pudieras ampliar o consideras que no es tan así la cosa. No, yo creo que sí, creo que pues obviamente de lo que estamos hablando, ¿no? El estar en un mercado de valores que tiene niveles obviamente adicionales de rendición de cuentas, de disciplina, como otros proveedores de fondos, porque obviamente estás en un esquema un poco más riguroso. Y obviamente esa confianza que inicialmente la apertura y el estar en el mercado te da, hay que construirla, hay que cuidarla en el tiempo. Obviamente con todo lo que esa disciplina demanda, ¿no? O sea, y buenas rendiciones de cuentas, un buen historial de pago, una transparencia completa en las decisiones que estás tomando y en la información que estás proveyendo. Así que creo que sí, sin duda es un factor que ayuda a construir confianza. Solo para cerrar este bloque y con el tiempo nos va presionando y quisiera exprimir, digamos, a mí lo más posible para tenerla más, toda esta información tan rica sobre este tema que pues en realidad aquí desde la bolsa nos interesa mucho. ¿Vos le recomendarías, Yamil, a otras empresas financieras en tu industria de considerar el mercado de valores como fuente de fondeo? Como, sí, sin duda, como algunas ya lo habían hecho y otras están en proceso de hacer, creo que es una opción y una alternativa estratégica e importante en el desarrollo de cualquier institución. Eh, Obviamente que hay estándares que tiene que cumplir. Ya, si ya es una organización bajo ciertos estándares, ya está acostumbrada, así que de alguna forma es continuar en ese proceso, algo parecido a lo nuestro, pero por supuesto creo que es un aliado estratégico importante en el desarrollo de cualquier institución. Excelente, Yamil. Vamos a pasar a otro bloque de preguntas, Yamil, y ahora vamos a ver los instrumentos que emite FITSA en la bolsa. Vamos a ver las oportunidades, digamos, que estos instrumentos ofrecen para los diferentes inversionistas presentes hoy en el mercado. Vamos a hablar sobre los montos, las fuentes de pago, el respaldo, etcétera. Pero antes de entrar en eso, ¿nos pudieras explicar para alguien que quizás es primera vez que escucha hablar de estos temas, de emisión, qué es el programa de emisiones de FITSA? En palabras sencillas, para el público en general. Creo que pues el programa de emisiones es una autorización por parte de las autoridades a emitir valores. En este caso, en nuestro caso, valores de deuda o valores de renta fija, que básicamente es lo que están atados a un rendimiento esperado, directo, y que obviamente puesta esa emisión o esa oferta de valores, el inversionista debe de evaluar esa oportunidad y como habíamos mencionado al inicio, ¿no? De una buena decisión, evaluar la oportunidad, pero también evaluar, entender bien lo que yo llamo las tres E, ¿no? El emisor, la emisión y la estructura del instrumento. Muy bueno eso, las tres E. Sí. Vamos a tenerlo en cuenta para futuras programas de conexión en vivo. Ya que estamos hablando entonces de la emisión, en la emisión hay dos tipos de productos que se venden al público: bonos y papel comercial, todos de renta fija y con las características generales que mencionaba. Tal vez si pudieras explicarle al público general qué se diferencia un papel comercial de un bono.
En términos directos es el plazo y por tanto, como una buena práctica, el tipo de actividad que financia. Entonces, en este caso, un papel comercial es hasta 360 días plazo, lo cual debe de financiar actividades que están en ese periodo para garantizar que la empresa mantiene un buen calce de plazo. En el caso de los bonos, instrumentos con un plazo mayor a estos 360 días que están supuestos a financiar actividades con mayor plazo. Obviamente, cada uno de los instrumentos y cada uno de los plazos ostenta rendimientos diferentes porque evalúa riesgos diferentes. Mm, Creo que eso sería en términos sencillos, en mi opinión. perfecto. ¿Y cómo decide FITSA cuánto emitir, cuándo y en qué plazo? ¿Cómo se fijan esas variables? Creo que en resumen es un poco una combinación de variables. La combinación entre el apetito del mercado, por un lado, pero por otro lado, la programación financiera que nosotros tengamos, que en este caso determina la necesidad de flujo según esa programación y la disponibilidad de series que podamos emitir para asegurarnos, obviamente, de que encontramos sinergia en ellas. Así Mm, que esa combinación está determinada, creo, por esos dos factores. En nuestro caso, obviamente, en cada una de ellas, también es importante, en especial por lo primero, un poco el mercado, evaluarlo con el puesto de bolsa que te representa, que también es parte del mercado, o vos mismo, obviamente, irlo evaluando a través de la información que publica la bolsa, por un lado, y por otro lado, pues estás también en este gremio, ¿no? En este sector, así que logras entenderlo. En nuestro caso, en nuestro puesto estructurador y representante es Invercasa. excelente. La moneda dólares, básicamente, y los rendimientos varían por plazo, pero andan de 8 a 9,25. Obviamente, 9,25% anual. Sí. Obviamente, depende del apetito que el inversor tenga y vamos viendo las tasas también. Tenemos distintos instrumentos. ¿Y qué hace FITSA con esos fondos? Porque tienen autorizados en la bolsa para que el público, hasta 12 millones de dólares. FITSA capta esos fondos y ¿en qué utiliza esos fondos, FITSA? Eh, Capital de trabajo, pero especialmente o exclusivamente el tema de crecimiento, apoyar nuestro principal activo, cartera de crédito, crecimiento de la cartera de crédito, que es obviamente apoyar directamente el crecimiento en general o organizacional. Así que está totalmente alineado con lo que vamos haciendo. Obviamente, las actividades o los productos financieros requieren obviamente el fondeo. Por otro lado, los productos de servicios de valor añadido para nosotros obviamente son más servicios que necesidad de fondeo, pero respondiendo directamente a tu pregunta, básicamente crecimiento de cartera. Acoplado a los plazos de cada uno, obviamente, cuidando siempre nuestro calce. Y en esto es importante, creo yo también, una pregunta que el inversionista entienda bien, ¿qué respaldo tiene esta emisión? La emisión, y algo interesante cuando mencionábamos las tres, el emisor, la emisión y la estructura del instrumento. En el emisor, obviamente, está el prospecto informativo y ahí deja, pues, obviamente, claro cómo vamos viendo esto. Así que, como ahí se especifica, el respaldo en este momento es el crédito general de la empresa, que es básicamente la fortaleza que FI tiene en el mercado integralmente. La robustez de su balance. Eso es digamos, la principal garantía, pero también contemplan acciones y restricciones propias que garantizan que esa fortaleza se mantenga en el tiempo. Entonces, una de ellas, de estas acciones, por ejemplo, como es colocar cartera de alta calidad como fuente de pago, que básicamente es cartera A, hasta por un 125 del valor captado, que en pocas palabras es por cada $100 que nosotros captemos del mercado de valores, estamos en la obligación de mantener libre de gravamen y de todo compromiso una cartera hasta por $125. Eso por un lado, y es como una de las acciones
que vienen a fortalecer la oferta, pero por otro lado también ciertas restricciones que garantizan de que la posición financiera de la empresa se mantenga siempre robusta y es obviamente no repartir dividendos, a su vez no comprometer ninguna parte de la emisión en acciones que puedan deteriorar el capital de la organización. Excelente. Yo creo que con eso amarramos muy bien el siguiente bloque de preguntas. Vamos a entrar un poco en números, Yamil, en números financieros de FITSA. Vamos a hablar sobre todo de los números que son los que nosotros tenemos publicados en nuestro sitio web, los estados financieros auditados de FITSA desde que arrancó en la bolsa con cierre 2025 y tenemos el primer trimestre también de 2026, pero me voy a basar en mis preguntas con el cierre de 2025, que nos dio una idea general, pero cualquier también comentario que puedas hacer sobre la proyección del año 2026, bienvenido. Y es que, como hemos hablado, todo mercado necesita confianza y esta confianza se apoya en números. ¿Verdad? En el caso de FITSA, sobre todo, que hablaste de la importancia que tiene la cartera en los activos de FITSA, ¿verdad? Pero también el patrimonio, la liquidez, ingresos y rentabilidad. Vamos a tocar los temas principales, digamos, de estos indicadores para darnos una imagen, ¿verdad? ¿Cómo describirías vos el desempeño financiero de FITSA, así reciente, 2025 y lo que va a 2026? Si nos pudieras dar una imagen general. Claro, Gerardo, y gracias siempre por el espacio. Creo que en palabras simples, igual voy a compartir algunos números publicados al cierre de mayo, pues es información pública, obviamente. Está en nuestro sitio web y en el de nuestro regulador. Pero podría resumirla como un balance general robusto, fuerte, y una rentabilidad saludable para la etapa de inversión en donde estamos. Que creo que define un poco cuál es el desempeño reciente. Pues obviamente nuestra cartera, que es nuestro principal activo, está en niveles saludables. Estamos hablando al cierre de, los números que voy a dar son al cierre de mayo. Estamos hablando de 2.2%, o sea, es una cartera sana. A su vez, pues comparado, por ejemplo, con el promedio de nuestra industria, anda menos de la mitad. O sea, nuestra industria anda aproximadamente cercano al 5%, 4.9%. Nosotros estamos en 2.2%. Además, nuestros niveles de cobertura de reserva son interesantes. Estamos en 100, al cierre de mayo nuevamente, 150%. O sea, eso significa de que por cada dólar que nosotros tenemos en mora o par 90, nosotros tenemos $1.50 ya provisionado. O sea, no solamente la cartera está sana, sino que está bien provisionada. Los niveles de liquidez, pues ahorita han mejorado mucho. Nosotros ahorita estamos en niveles de liquidez del 14%. Esos son niveles de liquidez holgados. Tenemos una sólida solvencia patrimonial. Estamos hablando de 36% del patrimonio sobre los activos, que es bastante, ya lo mencionaba también nuestra calificadora, ¿no? Es superior al promedio de la industria, lo cual también tiene sus retos, más como podemos ver más adelante, pero de forma interesante, especialmente con el tema de la rentabilidad. Pero creo que los puntos que he tocado refuerzan la idea dada inicial, ¿no? O sea, un balance general sólido, fuerte y obviamente una rentabilidad saludable y acoplada obviamente a la etapa de inversión de productos en la que estamos o comenzamos en el 2000 o continuamos en el 2025. Eh, Eso es, Desde que creo, FIT, en pocas sí, palabras. vamos a profundizar tal vez algunos puntitos nada más. Obviamente no tenemos tiempo de hacer un análisis financiero profundo, pero sí vamos a ver algunos puntos. Desde que FIT está en la bolsa hemos visto pues, el crecimiento, sobre todo de su principal activo, que es la cartera. Y ahorita en el 2025 pues, pasó un hito importante que superó los 1.000 millones de Córdoba en cartera bruta, ¿verdad? Creciendo un 10% con respecto al 2024, lo cual es un indicador potente, ¿verdad? ¿Cómo explicas este crecimiento? Como ya mencionaba, pues hemos venido teniendo un dinamismo interesante a lo largo de los años, y obviamente siempre hemos estado o intentado estar en cifras interesantes de crecimiento, aunque cuidando la cartera, porque obviamente crecimiento sin una cartera sana solo es un problema futuro. Entonces nosotros lo que buscamos es crecimiento con calidad. Así que, mencionado esto, el 10% de crecimiento que tuvimos en el 2025 estuvo muy alineado con lo que veníamos hablando de la introducción
que hemos tenido de productos adicionales, que es parte de nuestra cultura, obviamente la innovación, y parte de la innovación es la innovación financiera e innovación tecnológica. Pero estamos hablando de dos productos principalmente, que son PYME, por un lado, hemos lanzado productos específicos y construido capacidades específicas para desarrollar un poco más este producto, y por el otro lado, tarjeta de crédito con nuestra alianza con Mastercard, que ha venido creciendo de forma interesante. Ambos ayudan, obviamente, al crecimiento organizacional, pero también van ayudando y a futuro esperamos cada vez más a la robustez que podamos tener de nuestros resultados. Una pregunta sobre la razón de crédito vencido a cartera bruta, que como mencionaste, pues se encuentra todavía, se encuentra dentro de niveles razonables, sobre todo comparado con la industria. Sin embargo, en el 2025, este indicador pasó de 1,74 en el 2024 a 2,72 en el 2025. ¿Cómo interpretas esta evolución de este indicador y qué estás esperando? Ya mencionaste algunos datos al respecto para el 2026. ¿Qué estás esperando para el cierre de 2026 con respecto a este indicador, que es uno de los indicadores claves que hemos venido conversando para de FITSA? Sí, sí, sin duda. Pues obviamente nuestro principal activo siempre lo estamos monitoreando constantemente. Creo que dos ideas unidas, pero creo que al final son la misma idea. Nosotros experimentamos, pasamos de 1,74 a 2,7 del 2024 al 2025. eh, Primero esperado, por un lado, porque obviamente ya lo mencionábamos, venimos en el 2025, continuamos con la introducción de dos productos nuevos que cambian por sí mismo el mix de la cartera, y ese cambio de mix de la cartera o de mezcla de cartera también obviamente esperábamos cierto efecto en los indicadores de mora, que estamos hablando de un ligero incremento, que a mayo, que ya es una realidad del 2026, estamos hablando de que ya pasó desde el 2,70 a 2,2, que ahorita está en mayo. O sea, Importante mejoría. básicamente, así es. Básicamente, normalizando obviamente el efecto que también esperábamos. Esperamos, eso es a mayo, al cierre del año, esperamos andar cerca de ahí. Que de igual forma, pues más o menos cercano al 2,2, 2,4. Claramente igual, ¿no? Tanto el 2,7 de diciembre como el 2,2 de mayo son claramente inferiores por menos de la mitad, por más del doble con nuestra industria. Pero de igual forma es algo que nosotros cuidamos porque es clave para el crecimiento nuestro, el crecimiento de largo plazo, y sobre todo para ir también construyendo confianza en el largo plazo con proveedores de fondos, con inversionistas, y como sanidad del modelo de negocios mismo, ¿no? Así que es parte de lo que vamos haciendo. Una última pregunta sobre estos temas, porque el tiempo apremia, es el tema de la rentabilidad de FITSA. En 2025, los estados financieros muestran una reducción del ROE, de la rentabilidad sobre patrimonio, con respecto al 2024. ¿Cómo explicas esa reducción y qué podemos esperar para el 2026? Porque yo creo que hay dos variables claves cuando uno ve una microfinanciera. Uno es crecimiento de cartera, todos los indicadores que hay de análisis de riesgo de la cartera, y otro es la rentabilidad. Me gustaría entonces enfocarme un poquito en ese segundo indicador para pasar al siguiente bloque y ya cerrar esto. Yamil. Claro, y de forma interesante, creo que pues obviamente todo es parte de una misma película, como mencionábamos, y todos los números entre sí se conectan. Así que como veníamos mencionando, la continuación o la innovación, el lanzamiento de los productos que teníamos en 2025, que ya mencionábamos, PYME y tarjeta de crédito, obviamente es parte de la evolución normal que estamos teniendo, y el crecimiento nos ha permitido crecer. Obviamente la introducción de nuevos productos hacen de que ciertos indicadores tengan algún movimiento. Lo importante es saberlo, administrarlo y dirigirlo. Entonces ya habíamos visto, por un lado, los indicadores de mora, que los tenemos muy bien. Por el lado de la rentabilidad, también obviamente esta construcción de capacidades y de infraestructura
pues obviamente, como es normal al inicio, el nacimiento de todo producto, es una etapa de siembra. mm, Y mm, es normal porque es parte de lo que la empresa espera de, por ver, obviamente, o viendo rendimientos de largo plazo, se pueden sacrificar rendimientos de corto plazo temporalmente. Entonces es parte de lo que vamos haciendo con la introducción de estos dos nuevos productos. Tuvimos esas inversiones que hemos venido haciendo, pero ya estamos viendo obviamente frutos ahorita en este año, en el 2026. Los indicadores de rentabilidad con respecto al cierre que tuvimos del año pasado han venido mejorando de forma interesante, básicamente cercanos más al 8 por ciento, lo cual ya esperamos al cierre del año andar rondando un 10% rentabilidad sobre patrimonio. mm. Eso por un lado es Excelente. como uno de los principales factores. Por otro lado, pues obviamente es el efecto solvencia patrimonial versus apalancamiento, ¿no? Nuestra solvencia patrimonial es muy fuerte, lo cual es un factor sólido para el crecimiento, pero también tiene su peso en el apalancamiento que a su vez afecta de alguna forma o da alguna presión sobre la rentabilidad. Esto es más un tema estructural que, 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 que estacional o particular, así que creo que son por estos dos factores dando más peso, obviamente, a la salida de los dos productos nuevos, que nos está yendo muy bien con el crecimiento y ya estamos teniendo o comenzamos a tener los frutos que vamos esperando. Tengo un montón de preguntas más, Yamil, pero el tiempo apremia. Me gustaría abordar un montón de temas con vos. Casi que queda temática para hacer otra conexión bursátil quizás más adelante, ¿verdad? Vamos a ir cerrando la conversación antes de pasar a las preguntas, pero quisiera destacar todo esto como una idea central, ¿verdad? Que no hemos hablado hoy simplemente no solo de una emisión en bolsa ni de un instrumento específico, sino que hemos hablado de algo más importante, que es cómo leer una oportunidad bursátil. Creo que eso, tu indicador o tu lema de las 3E, creo que puede ser muy importante para las personas que vayan a invertir en bolsa y tenerlo en cuenta, porque detrás de cada valor que se negocia en la bolsa hay una empresa, hay un modelo de negocio. Analizamos a grandes rasgos el ecosistema de FITSA, hay una forma de administrar el riesgo, hablamos de riesgo, hablamos de estados financieros, hablamos de calificación, pero todavía no pudimos ahondar el tema más de la calificación, de la estructura, de la emisión de los pagos, ¿verdad? Y la historia de confianza que ustedes han venido construyendo todos estos años en la bolsa. Creo que por eso este espacio es bien importante, ¿verdad? Porque la bolsa no debe ser vista solo como un lugar distante, reservado únicamente para especialistas. La bolsa debe ser, creo yo, este espacio donde las empresas explican, los inversionistas preguntan y el mercado se fortalece a través de más información, siempre más transparencia y sobre todo más criterio. Vamos a pasar entonces, Yamil, si así te parece, al periodo de preguntas y de respuestas. Dice aquí uno de los participantes en el evento, buenos días, don Yamil, ¿cuáles han sido los retos más grandes que ha enfrentado FIT a lo largo de estos años en el mercado nicaragüense? Gracias por la pregunta. Creo que a nivel de retos, pues obviamente ir creciendo, pero garantizando de que vamos cuidando ese crecimiento y vamos madurando en el proceso, aprendiendo en todo momento y robusteciendo y expandiendo el ecosistema que hablábamos al principio. Entonces, ese balance entre crecimiento, pero antes calidad de crecimiento, es algo obviamente es un reto administrarlo. Y vamos a continuar obviamente mejorando y creciendo de esa forma. Es parte de lo que la visión de nuestros propios accionistas, pero a su vez del mercado mismo en aras del crecimiento sostenible a largo plazo debemos de ir haciendo. Así que creería que esa es la respuesta. Obviamente ir acoplando y en todo, así lo hacemos, pues nuestros procesos son automatizados y cada vez más involucramos componentes tecnológicos para ir mejorando nuestras eficiencias y es parte de esta fórmula, ¿no? De ir creciendo, pero creciendo con calidad. Finalmente quiero agradecer la oportunidad de compartir este espacio e invitar a la audiencia a que conozca FIT, conozca nuestra oferta de valores y unirse a los más de 140 inversionistas que nos acompañan en este crecimiento. Pueden consultar a nuestro puesto de bolsa, representante y estructurador, Invercasa, o a los demás puestos de bolsa autorizados. Y de nuevo, muchísimas gracias por el espacio que nos permiten compartir.
Entonces no me queda más que agradecerte por haber participado en esta Conexión Bolsa en vivo, por compartir tu visión y por permitirnos sobre todo ver FIT desde adentro, que así habíamos titulado este evento. Agradezco también a todos los participantes por ser parte de esta conversación, ¿verdad? Un mercado de valores cada vez más fuerte no se construye solamente con emisiones, sino con este tipo de conversaciones que nos van a ir llevando poco a poco adentro de cada una de las empresas que están aquí listadas en la bolsa. Muchas gracias a todos y que tengan todos un buen día. Muchísimas gracias, Gerardo, y gracias a cada participante.